Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Asignaturas pendientes. Esta semana nos ha dado por volver a poner el foco en el nazismo, en la figura de Hitler y en todo lo que hizo y dejó de hacer. No lo hacemos por casualidad, es que el lunes pasado se cumplieron años de su nacimiento y es que además, y eso es lo importante de verdad, se están viendo cosas nazis, que diría el de los Simpsons, en algunos escenarios de la política mundial. Y no son, bueno, en fin, da igual. Y por eso, como decimos siempre, debemos conocer a fondo la historia para tratar de no cometer los mismos errores. Dicho esto, vamos a ello. Adelante. Sí. Hay, lo decimos, todos hemos recurrido a ella, pero hay una cita de un cura alemán de la secta protestante, Martin Niemöller, sí, que todos usamos mucho, porque es muy acertada. Es que es muy buena. Sí, es muy buena, y dice: primero vinieron a por los socialistas y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron a por los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron a por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron a por mí y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Esta cita tiene varias versiones, porque mucha gente dice que es un poema, no es un poema. Él mismo, el cura Niemöller, la iba variando en las conferencias que fue dando por Alemania nada más acabar la Segunda Guerra Mundial. Unas veces incluía a los comunistas, otras a los discapacitados, otras a los gitanos. Esa cita era una autocrítica por no haber hecho lo que debería haber hecho, no como alemán sino como persona, y una recriminación a sus compatriotas por su cobardía y por su complicidad con el horror nazi. Autocrítica porque este cura empezó, como tanta otra gente, empezó simpatizando con el nazismo y en fin, un día se les cayó el tal. Totalmente. Y de ahí su confesión, ¿no? Que al menos fue. Luego se fue desencantando, pero eso solo ocurrió cuando le tocó a él o a los suyos. Y sobre todo culpaba a los alemanes no solo por su complicidad durante el nazismo, sino por echar luego balones fuera y no aceptar el haber sido responsables también del nazismo. Siempre poniendo excusas para no aceptar la propia responsabilidad. Unos cumplían órdenes, sí. Otros tenían miedo a la Gestapo, legitimisísimo. ¿Cómo no tener miedo a la Gestapo? Otros no querían. Sí, exactamente. Sí. Otros no querían perder el trabajo, otros no querían tener malos rollos familiares o con los amigos. De este tipo de ciudadano champiñón y cobardica que se calla en la cena de Nochebuena y no contesta al cuñado nazi para no molestar a mamá, pues tenemos unos cuantos en España. Yo los llamo así, ciudadanos hongos. Porque callar ante el que escupe odio e ignorancia te convierte en su aliado. Yo que estoy loco. Jo estic molt loco, jo estic loco i se me'n fot totalment com una moto gas a fondo. Jo estic molt loco, aparteu les criatures que estic loco. Jo estic loco, jo estic molt loco, jo estic loco i se me'n fot totalment com una moto gas a fondo. Jo estic molt loco. Aparteu las criaturas que estoy loco. Esto igual es un poco inútil planteárselo, pero joder, quién sabe a estas alturas si al principio hubo más oposición al nazismo que cómplices. Seguramente habría más, o más desacuerdo, pero se les permitió que crecieran tanto que luego ya fue demasiado tarde. Sí es. Pero la oposición al nazismo existió, y algún día lo subrayaremos con más detalle. Pero que sí existió. Lo que pasa es que la más activa fue muy tardía. Ya. La oposición temprana fue muy flojita, pero existió una importante oposición civil y militar. Laminadas las dos, porque cuando quisieron movilizarse, Hitler ya tenía el poder, tenía las armas y tenía la Gestapo. La oposición religiosa fue, salvando a un obispo y a un puñado de curas, a 4 gatos, bochornosa. Y de los objetores de conciencia se habla muy poco. Antes de contar cómo fueron los antinazis alemanes y las decenas de miles de ejecutados por serlo, creo que no estaría mal establecer las tremendas similitudes que hay entre Hitler y Donald Trump. Son primos hermanos, primos hermanos no son hermanos. Y lo increíble que resulta que la ciudadanía siga siendo mayoritariamente en 2026 un gran criadero de champiñones que solo vegetan, hasta que viene alguien y se los hace al ajillo. Por lo general el que ha dicho que se los va a hacer al ajillo. Hitler no engañó a nadie, hizo lo que dijo que iba a hacer, entre otras cosas, acabar con los judíos. Y los judíos también lo votaron. Sí. Trump está haciendo lo que dijo que iba a hacer, acabar con la inmigración. Y los inmigrantes lo votaron. Bueno, Hitler lo
primero que hizo fue crear la Gestapo, ¿no? Sí. Que era su policía particular, ya lo hemos comentado antes, y Trump ha creado la ICE. Claro, Ya totalmente. está. La táctica Sí, del sí. terror. La Gestapo y el ICE, o el ICE por sus siglas en Sí, inglés, sí. se utilizan para aterrorizar y paralizar. Los alemanes votaron a Hitler sabiendo que era antidemócrata y solo 5 años después de que cumpliera condena por su intento fallido del golpe de Estado. sí, Hombre, sí. si es que lo había hecho, lo tenían ahí, el famoso Putsch de Múnich que se llamó. Los yanquis han votado a Trump sabiendo que animó el golpe de Estado Sí, con sí. el asalto al Capitolio. Hitler prometió recuperar el orgullo nacional y que el mundo se arrodillaría ante el poderío alemán. Donald Trump prometió el America First. Prioridad nacional. América primero. Hmm. Para someter al mundo, Hitler inició una guerra mundial. Donald Trump también. Y respecto a la oposición a Hitler y a Trump, los champiñones llegaron tarde. En Estados Unidos no se movilizaron cuando vieron que Trump pretendía recuperar el poder para hacer lo que había dejado a medias. Ahora llenan las calles de manifestaciones, pero el mundo se está yendo a la mierda como ya se fue con Hitler. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and En el caso de Hitler, ¿cómo se organizó la oposición civil? Aunque fuera demasiado tarde, pero Sí. ¿cómo trataron de organizarse? El movimiento más famoso, aunque fue una ridiculez de movimiento y fue eliminado a la velocidad del rayo, fue el que se llamó La Rosa Blanca. Hay una película, por si alguien quiere saber cómo funcionó, hay una película alemana con ese título, Ah. La Rosa Blanca, es de 1982, antes de la caída del muro, que cuenta la historia de este grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Múnich que, este grupo pretendió movilizar a los alemanes contra el nazismo. Pero bueno, demasiado tarde, porque fue cuando Alemania ya había provocado la guerra y entonces los alemanes dijeron, que el nazismo era esto, morir por la patria, mira tú. Este movimiento estudiantil era pacífico, lo organizaron los hermanos Sophie y Hans Scholl, y consistió en imprimir y repartir clandestinamente unos panfletos donde se denunciaban los crímenes de Hitler y se pedía resistencia. Bueno, en menos de un año los localizaron, los detuvieron y sin dejarles hablar en el juicio, guillotinaron a los cabecillas. En los años 40 ya no había nada que hacer contra Hitler, como ya no hubo nada que hacer contra Franco en los mismos años 40 y 50. Eso es un régimen totalitario, cuando asaltan el poder. Aterrorizaban, detenían y ejecutaban. his face and his chest. Then we heard the gunshots and Alex Pretty lay in the snow dead. Y cuando se instala un régimen de terror de estas características, lo que lleva, entre otras muchas cosas, es a la paralización de la ciudadanía. Es que no hay Dios que se mueva, claro. Sí. O sea, ¿cómo haces? Te No sé. aterrorizan y te quedas con el culo pegado a la pared. Y bueno, y esto llevó a denunciarse entre los propios ciudadanos. Sí, claro. Un superviviente de la Rosa Blanca describió en un libro de memorias cómo era para un ciudadano normal vivir en la Alemania donde la No. ultraderecha nazi controlaba, abro comillas, los medios de comunicación, las armas, la policía, las fuerzas armadas, el sistema judicial, las comunicaciones, los viajes, todos los niveles de educación, desde el jardín de infancia hasta las universidades, todas las instituciones culturales y religiosas. El adoctrinamiento político, seguía escribiendo este hombre, comenzaba a una edad muy temprana y continuaba por medio de las juventudes hitlerianas con el objetivo final de un control mental completo. Se exhortó a los niños en la escuela a denunciar incluso a sus propios padres por comentarios despectivos sobre Hitler o sobre la ideología nazi. Ahí cierro las comillas. Mucho antes de este movimiento de la Rosa Blanca, que este movimiento fue en 1942, otros ciudadanos, cuando Hitler apenas llevaba 2 años como canciller, intentaron denunciar los abusos nazis. Mina Kamensa, que era una exdiputada del Partido Socialdemócrata, por denunciar fue detenida y asesinada por distribuir octavillas. Lieselot Hermann, estudiante de biología, guillotinada por ser comunista. Marianne Kutschner contó un chiste de Hitler en la fábrica donde trabajaba, un compañero la denunció y fue condenada a la guillotina por antipatriota. Bravo por el compañero.
compañero, ¿eh? Claro, sí. Esto consigue la ultraderecha siempre, es esto. Llaman a la violencia y animan a la violencia. Y todo eso permitieron los alemanes por no enfrentarse a la ultraderecha con una resistencia activa y organizada antes de que la cosa fuera peor. Oye, antes has dicho que la resistencia religiosa ante el nazismo, ante Hitler, fue bochornosa. Totalmente. ¿A qué te referías? Pues, ¿Cómo fue? Vamos. Sí, esto fue especialmente sangrante. Y solo se le puede salvar la cara al obispo Clemens von Galen. Hace mucho que hablamos, y me da pena que se olvide, del famoso plan nazi Action T4 para, abro comillas, eliminar las vidas que no merecen que continúen. Es un plan que luego quiso emplear, con el permiso de Franco, el canalla de Vallejo Nájera, el abuelito de la cocinera, esa que se pasea por televisión, sin esconder su ideología. Esas palabras de eliminar las vidas que no merecen que continúen son de Hitler cuando dio la orden de empezar a matar a recién nacidos y niños hasta los 3 años que presentaran síntomas de retraso mental o deformidad física. Luego se continuó con la eliminación de ancianos. Allí fueron más de 7.291, pero la táctica fue prácticamente igual. Luego continuaron con adultos enfermos, crónicos, físicos y mentales. Esto se conocía en Alemania. No se lo podían creer, pero lo sabían. Por eso los alemanes no querían ni ir al médico, porque si les detectaban algo que a los nazis no les gustaba, los llevaban del hospital a unas cosas que llamaban casas de reposo, y de allí salían por una chimenea. Reposo eterno. Sí, ¿no? Exactamente. Uno de los que no se lo podía creer fue el obispo de Múnich, von Galen, obispo católico, que infiltró a un fraile enfermero en uno de los hospitales donde se hacían esas depuraciones de personas defectuosas. El informe que le hizo al obispo aquel fraile fue espeluznante. En los partes de defunción se ponían infartos o cualquier otra cosa, pero el fraile escribió al obispo que en realidad los llevaban a unas duchas donde había gases letales. Y el obispo se movilizó. Escribió lo que estaba pasando y lo difundió entre los obispados de Alemania. Los obispos se reunieron en conferencia, amenazaron a los nazis con hacer público el programa Action T4 si no lo paraban, informaron al Vaticano, y estamos hablando, por favor, del año 1940. 1940 informaron al Vaticano. Sí. ¿Ya era Papa Pío XII por aquel entonces? Sí, desde un año antes, desde 1939. Ya estaba ahí el Papa nazi, que envió una notita al gobierno de Hitler diciendo que no está, comillas, no está permitido matar directamente a una persona inocente por sus defectos mentales o físicos, porque es contrario al precepto divino. Cierro las comillas, tócate los pies. Y entonces los obispos se volvieron a reunir. Y denunciaron, ¿no? No. Decidieron no denunciar ni actuar, porque eso les podría traer consecuencias a ellos y perjudicar los asuntos pastorales y eclesiásticos. Todos los obispos callaron y la mayoría de los curas también, otros no. Otros, 4 gatos, como digo, fueron detenidos. Y tampoco se cayó el obispo von Galen, que se libró de la detención, no se entiende por qué, y siguió denunciando las prácticas de la Gestapo, las desapariciones sin juicio, la clausura de instituciones católicas. Ojo, este denunciaba la cosa católica, no denunciaba lo de los demás. Denunciaba las ejecuciones. Uno de los sermones del obispo von Galen sirvió al movimiento de la Rosa Blanca para imprimir el primero de sus panfletos. El obispo acusaba en sus escritos y en sus misas al régimen nazi de haber llevado al pueblo alemán a un estado de miedo permanente hasta sumirlo en la cobardía. Insisto, porque me da la gana ser pesada, pero eso es lo que hicieron Hitler y Franco, aterrorizar a los alemanes y a los españoles hasta convertirlos en ciudadanos silenciosos y acobardados. El obispo también pedía a los clientes católicos paciencia y entereza. Digo yo que paciencia hasta que los detuvieran y entereza cuando los ejecutaran. Paz y amor. 2, 1, 2, 3, 4. Everybody talking about baggers and taggers and draggers and matters, raggers and taggers and this is and that is ism. All we are saying is give peace a chance. That's all we're saying. All we are saying is give peace a chance. Pues nada, Nieves, mañana más. Paz y amor. Paz y amor siempre. Peace and love. Paz y amor siempre. Venga, hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.